charlando sobre las personas con autismo. Hoy les invitamos a conocer la importante labor que realizan las asociaciones que trabajan en favor de las personas con trastornos del espectro autista y sus familias. Avances, evolución, planteamientos actuales, dificultades y retos del movimiento asociativo en el ámbito del autismo. Es un nuevo espacio de la serie Charlando sobre las personas con autismo, una iniciativa conjunta de la UNED y de AETAPI, la Asociación Española de Profesionales del Autismo para Sin Distancias. Por parte de esta asociación es colaborador habitual en estos espacios Rubén Palomo Seldas, que viene acompañado en esta ocasión de Pilar Pozo Cabanillas. Ambos son psicólogos especialistas en autismo y con ellos dos invitadas más. Marina Prieto Torres, madre de Adrián, un niño de 10 años diagnosticado de autismo y presidenta de ProTEGD, Asociación para promover y proteger la calidad de vida de las personas con TEA y trastornos generalizados del desarrollo. Y más adelante se incorporará también al programa Simona Palacios Antón, que cuenta con 30 años de experiencia en el movimiento asociativo, los mismos que cumple la asociación que preside y de la cual es cofundadora, Autismo Burgos. Forma parte además de varios proyectos europeos, es miembro de la Junta Directiva de Autismo Europa y es también madre de un joven con autismo. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro 7º programa en el que vamos a hablar del movimiento asociativo de las familias de personas con autismo. Y para eso estamos con Pilar y con Marina. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, Rubén. ¿Qué tal? Marina, cuéntanos. Nos gustaría comenzar preguntándote por qué crees que son necesarias las asociaciones de madres y padres de personas con TEA. ¿Qué es lo que aportan? ¿Por qué se asocian las familias? Bueno, nos asociamos yo creo que un poco por buscar apoyo mutuo. Encontramos en otras familias vivir, compartir experiencias que muchas de ellas ya han vivido y un poco sentirnos respaldados en una lucha diaria, que es la de enfrentarse a un diagnóstico que en este caso es el de autismo. Ese respaldo y además un poco el buscar que puedan tener una vida en la que puedan ejercer todos sus derechos. Entonces un poco también el poder alzar nuestra voz para que se oigan las reivindicaciones de este colectivo. Conjuntamente, ¿no? Sí, eso es. ¿Y qué servicios ofrecen las asociaciones de familias? En autismo, las asociaciones a lo largo de la historia, desde que se crearon las primeras, hace ya casi 30 años, lo que se ha reivindicado mucho es que ofrecieran servicios muy específicos para las personas con autismo. El colectivo de personas con autismo, las familias, lo que buscamos es que la atención sea muy específica para este trastorno. Se trabaje con ellos a través de los recursos alternativos o comunicaciones alternativas, con pictogramas, con metodología muy específica para este trastorno. ¿Y qué servicios concretos pueden ofrecer las asociaciones dentro de esa especificidad? Bueno, ahora mismo en el panorama, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, puedes encontrar desde recursos educativos, centros de guía, residencias, y ahora las asociaciones más jóvenes, como la que yo presido, pues nos volcamos mucho en servicios de ocio específico, un poco también cubriendo la falta de recursos que puedan ofrecer entidades privadas o incluso la propia administración. Y también apoyo a familias, ¿no? Por lo que me comentabas antes. Sí. Es una gran parte del trabajo que hacéis, por ejemplo, en ProTEGD. Está claro que en el momento que una familia se dirige a una entidad como la nuestra a recibir apoyo, lo que va buscando también es una orientación. Va buscando que alguien le asesore en esa búsqueda vital por conseguir esa calidad de vida para su familiar, para su hijo. Hola, Marina. Entonces, estos servicios, como dices, no los ofrece la Administración. Por ejemplo, si hablamos de un servicio de orientación y asesoramiento pensado en la planificación centrada en la persona, como tal, la Administración no te lo ofrece. Te puede ofrecer un asesoramiento en el ámbito educativo o atención social a través de trabajadores sociales en centros de servicios sociales, pero un servicio de orientación mucho más global
que vaya enfocado a poner a la persona con autismo en el centro en el centro para al final ir planificando su ciclo vital, no. O sea, que dirías que no son especializados. Efectivamente, nosotros a través de estos servicios lo que tratamos es de ofrecer recursos específicos y orientaciones muy centradas en la persona. Ajá. ¿Y los servicios que ofrece el Estado dirías que son suficientes? No, evidentemente no. No solo son insuficientes, sino lo que decimos, no son específicos. En muchos casos nos encontramos que incluso en servicios muy poco importantes, podríamos decir, como pueden ser el ocio, que no lo es en sí, pero bueno, que a lo mejor no es lo más importante que nos mueva a las familias, que nos mueve más el educativo o otro tipo de servicios. Pero, por ejemplo, si hablamos de ocio y queremos acceder con una persona con autismo a un servicio de natación o de cualquier ayuntamiento, nos encontramos que no tienen los recursos adecuados ni la especificidad necesaria para poder atender a muchos de nuestros chicos. Es cierto que el trastorno del espectro autista hay un perfil muy heterogéneo, distintos niveles de afectación, pero básicamente no están preparados en muchos casos para atender la especificidad del trastorno. Entonces, desde las entidades lo que tratamos es, en principio, de reivindicar que esos apoyos existan, que se hagan los ajustes necesarios para que puedan acceder a todos los servicios de la forma más normalizada posible. Y a partir de que esto no se pueda dar, tratamos de que esos servicios se les oferten desde las propias entidades, aunque sean en grupos más específicos en los que solo puedan acceder personas con autismo. Al final tratamos que sea un trampolín para que desde ahí puedan acceder a otros servicios mucho más normalizados. Y Marina, ¿por qué crees que hay familias que no se asocian? Bueno, muchas veces estas familias que no sienten la necesidad de ir a una entidad o de buscar el respaldo de otras familias es precisamente porque a lo mejor los recursos o lo que ellos necesitan son capaces de conseguirlos por ellos mismos, son capaces de gestionarse sus propias necesidades vitales y no sienten esa necesidad de acudir a pedir el respaldo de otras familias. Y de cara a orientar a algunos de nuestros oyentes que no estén familiarizados con el mundo asociativo, ¿nos puedes indicar brevemente cómo se forma o cómo se monta una asociación? Bueno, por tu experiencia que has tenido. Sí, no es difícil, lo que sí que es cierto es que hay mucha burocracia de por medio. Se trataría de tener un mínimo de 3 personas que firmen unos estatutos, un acta fundacional y a partir de ahí puede adquirir personalidad jurídica la asociación, la entidad, a través del registro en el registro de la comunidad autónoma de asociaciones aquí en Madrid, en el registro de asociaciones que está en Gran Vía, registrarlo y adquirir personalidad jurídica. Lo siguiente sería solicitar un CIF en Hacienda y a partir de ahí, bueno, pues empezar a hacer acciones como entidad. Claro, entonces formarla no parece especialmente complicado, ¿no? Pero financiarla y desarrollarla sí parece serlo, ¿no? ¿No es así? Pues sí, es complicado. Creo que además una de las circunstancias más difíciles a las que se enfrenta una asociación son los primeros años de vida, porque en esos primeros años es mucho más difícil aún conseguir financiación, sobre todo pública, que normalmente te exigen siempre el tener una pequeña trayectoria. Ciertamente es para garantizar la viabilidad de los proyectos y el destino de los recursos que vas a recibir, pero son años complicados y además muchas veces las entidades nos enganchamos a subvenciones y nos vemos muchas veces muy encadenados a la administración por necesitar o no poder funcionar si no reciben este tipo de subvenciones. Nos encadenamos mucho a la administración y es un reto a superar. ¿Y cómo se gestiona una asociación? Bueno, concretamente en la nuestra os diré que lo que es la gestión administrativa de la entidad la llevamos las familias. Es una parte que no tenemos profesionalizada y posiblemente sea por falta de recursos económicos. Nosotros hemos priorizado el destinar todos los recursos económicos que
que tenemos a lo que es la profesionalización de la parte de atención directa, todo lo que son actividades y atención directa a los chicos y chicas con autismo. Se gestiona pues con mucho esfuerzo en nuestro caso, porque al final es un tiempo que tienes que destinar y es inevitable, porque al final una asociación, una entidad funciona con las mismas exigencias que cualquier empresa privada, es decir, tenemos nuestras obligaciones tributarias, nuestras obligaciones con la seguridad social, y en eso estamos obligados en la misma medida que las empresas. Entonces, bueno, pues se gestiona con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, ¿no? Personal, ¿no? Por lo que sabemos, existen diferentes modelos de asociaciones, pues principalmente dos, ¿no? Asociaciones solo de padres, que dirigen, digamos, los padres, asociaciones de tipo mixto, en el que en la junta directiva de la asociación hay tanto padres como profesionales en ratio variable, y luego hay algunas, aunque son muy pocas, que son solo de profesionales. ¿Nos podrías comentar tu opinión sobre estos modelos? ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos? Bueno, yo creo que ventajas e inconvenientes tiene todo tipo de asociaciones. El reto es saber enfrentarse a las discrepancias que puedan surgir en el seno interno de cada entidad y saber superarla y saber un poco reinvertirse, porque creo que todas las entidades al final atraviesan por diferentes ciclos y diferentes etapas y hay que saber gestionarlas. En el caso de las familias, muchas veces puedes encontrarte la dificultad de que cada familia vaya un poco buscando el interés individual. Entonces hay que un poco superar esa necesidad individual para ir más allá y llegar a la individualidad, a lo que es el interés colectivo de la entidad. En el caso de las asociaciones mixtas de profesionales y de padres, hay que conjugar pues varios intereses. Se sabe que cuando se monta este tipo de asociaciones hay un interés común, que es el promocionar y proteger esa calidad de vida de este colectivo, de estas personas, pero hay que también superar esos intereses individuales en el caso de los profesionales, porque tengan algún tipo de interés laboral, pues hay que saber gestionarlo y conjugarlo con el interés también de las familias, que en algunos casos puede ser discrepar de ellos. Pero bueno, yo creo que también ofrece sus ventajas. Al final, los propios profesionales están dentro de una entidad, son los que tienen la motivación, el conocimiento para aportarlo. O sea, que yo creo que ahí es una forma en la que al final puede contribuir a llegar con garantías a ese fin que se quiere conseguir. Las asociaciones de profesionales las conozco mucho menos, pero a las que conozco creo que funcionan relativamente bien, y el único peligro o dificultad que podría a lo mejor vislumbrar ahora mismo sería a lo mejor pensar que se pudiera confundir la misión que puedan tener en un principio con otro tipo de intereses. Pero creo que cuando alguien trabaja volcado en este colectivo es muy difícil que esto suceda, y de hecho las entidades que conozco que son de profesionales y trabajan con nuestro colectivo, está por encima de cualquier interés esta misión que ellos se han dado. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa para conectar telefónicamente con Simona Palacios, la presidenta de Autismo Burgos, entre muchas otras cosas. Hola Simona, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muy buenas. En primer lugar, te queremos felicitar porque sabemos que este año Autismo Burgos cumple 30 años y estáis de celebraciones. Y tenéis muchos motivos para ello porque hacéis muchas cosas y muy bien hechas. Enhorabuena. Gracias, estamos de cumpleaños y la verdad es que yo creo que sí que queremos celebrar junto con la sociedad burgalesa los 30 años que hemos crecido juntos. Qué bien. Pues te hemos llamado para que nos comentaras un poco cómo ha surgido en nuestro país el movimiento asociativo. ¿Cómo surgen las primeras asociaciones en España? ¿Dónde? Cuéntanos. Sí, pues la verdad es que las primeras asociaciones surgen a final de los 70 en Barcelona y en Madrid, y muy poquito después, un año después o algo así, en San Sebastián, en el País Vasco, y luego hubo también una asociación en Galicia. Surgen siempre a iniciativa de las familias, que tienen un problema gravísimo y que no hay quien se ocupe de ellos, y entonces ven que la única forma es intentar que juntas las familias puedan conseguir ir resolviendo los problemas. Eran unos tiempos muy diferentes. Sí, ¿no?
Sí, la verdad es que era bastante duro todo. Sí. Hola Simona, soy Pilar, ¿qué tal? Mira, hola, muy bien. Te queríamos comentar que nos contaras un poquito cómo era el panorama de servicios en aquella época y qué servicios especializados existían. Pues en aquella época el panorama general de los servicios sociales era diferente, era mucho peor, claro, porque había mucho menos desarrollo. Pero en el caso de las personas con autismo, de los niños con autismo entonces, aquello era absolutamente desolador porque no había servicios especializados y además había un profundísimo desconocimiento del autismo y los padres hacíamos un auténtico peregrinaje hasta que conseguíamos que alguien nos dijese lo que le pasaba a nuestro hijo. Y a esto se unía el que dentro del ámbito del autismo había una gran confusión, pues había dos modelos teóricos predominantes y además contrapuestos, que uno era el psicoanálisis, que es donde habíamos empezado casi todos, que nos culpaban a las madres de la discapacidad de nuestros hijos, y el otro era el conductismo, que era un conductismo también como un poco exagerado, ¿no? Sí, entonces, muy radical, ¿no? Y muy radical. Y entonces se unía al problema tan grande que tenías, el que no había servicios especializados y que además había una gran confusión. Claro. ¿Y a qué profesionales eran referencia en aquella época? ¿Nos puedes contar? En aquella época, era Ángel Rivier. Ángel Rivier, ¿no? Sin ninguna duda. Era el gran maestro. Era, además de todo lo que sabía, tenía una enorme capacidad de comunicación. Explicaba todo con una claridad increíble. Y luego aparte era muy buena persona y por lo tanto pues nos ayudaba mucho, pero es que veía a los niños, veía a cualquier niño de cualquier sitio que fuesen iba a dar una conferencia y iba a casa de una familia a ver al niño que los padres le decían, por favor, vente a mi casa. Entonces, era el gran referente también ético, digamos, ¿no? Sí, no solamente tanto de profesionales como de familias, ¿no? Claro. Sí, claro. Yo lo hablo desde el punto de vista de las familias, claro, porque realmente en una confusión tan grande, a mi hijo le diagnosticó un equipo que era de psicoanalistas. Entonces, cuando conocí a Ángel Rivier, que pasó como un año así, de pronto se me abrió todo un mundo por delante, ¿no? Porque ves que hay una posibilidad. Y Simona, ¿nos podrías contar cómo ha ido evolucionando el movimiento asociativo desde los 80, 90 hasta el momento actual? Pues es una evolución complicada porque han ido surgiendo muchas asociaciones en distintos sitios, entonces es muy diferente también pues que una asociación que surge por un grupo de padres concreto, digamos cerrado, entre comillas, en una ciudad grande, con un objetivo claro, que un grupo de padres que surge en una ciudad pequeña que tienen que estar todos los padres, no los padres según las ideas que tengan, que se junten, sino que es para todos los padres de la provincia. Entonces, el movimiento ha ido surgiendo en distintos sitios y de hecho hay asociaciones que tienen 3 años junto a asociaciones que han cumplido 40. O sea que hay casi tanta diversidad en el movimiento asociativo del autismo como en el propio autismo, ¿no? Sí, es verdad. Pero la verdad es que siempre mirando muy hacia adelante y tirando del carro con fuerza, porque el tema del autismo une muchísimo, ¿no? O sea que todos nos encontramos con el mismo problema, con que hay falta de profesionales especializados, con que hay falta de conocimiento, con que los problemas graves que presentan nuestros hijos, todos los problemas de conducta, de falta de comprensión, la necesidad de un contexto estructurado, todo eso nos ocurre a todos y entonces nos une muchísimo. De hecho, yo he estado mucho tiempo en movimiento asociativo con otras discapacidades y la verdad es que la conexión que hay entre los padres de niños con autismo, de jóvenes con autismo y con otros padres de personas con discapacidad, pues es que es muy distinto hablar, porque con un padre de un niño con autismo te entiendes en el primer instante y las otras discapacidades son tan diferentes y la vida es tan distinta que eso nos ha ayudado mucho también a unirnos, ¿no? Simona, ¿y nos podrías comentar brevemente qué papel han jugado los profesionales en el desarrollo del movimiento asociativo?
Pues fundamental, porque es que yo creo que independientemente de que ha habido algunas asociaciones que han sido mixtas entre padres y profesionales, aunque es una minoría muy minoritaria, pero los profesionales han sido siempre la columna vertebral de nuestro movimiento, porque la profesionalidad era lo básico, mientras el tener técnicos, mientras que en otros movimientos asociativos lo básico ha sido siempre tener recursos. Para nosotros siempre ha sido tener profesionales formados. Entonces, para nosotros los profesionales es que lo son todo, claramente. Para las asociaciones que son solo de padres y para las que son mixtas también, porque tampoco hay tanta diferencia. Quiero decir que los padres y los profesionales no somos absolutamente nada. Qué importante lo que dices, Simona. Soy Marina, ¿qué tal? Hola, muy bien. Lo que me encanta es que haya gente ya de otras generaciones tirando del carro. Sí, ahí estamos las asociaciones chiquititas, como decías, las que llevamos poquito tiempo. Yo la que dirijo lleva muy poquito tiempo, desde el año 2008. Y sí que es cierto que en lo que nosotros podamos hacer, entiendo que las familias también tiene que haber un reemplazo, y ellos han dado mucho, han trabajado mucho para que la calidad de vida que ahora tengan nuestros niños se les pueda diagnosticar antes, puedan tener mejores servicios, y eso nosotros lo tenemos que agradecer por esta lucha tan importante que habéis tenido durante tantos años. Te quería preguntar, Simona, ¿qué queda por hacer? Que sé que hay mucho. ¿Qué retos tenemos por delante? Pues yo creo que tenemos mucho. A mí una cosa que me sigue sorprendiendo es que a mí me siguen llamando padres que tienen unos problemas casi iguales que los que tenía yo hace 30 y tantos años cuando diagnosticaron a mi hijo. Entonces yo creo que queda muchísimo por hacer en el tema del diagnóstico, que queda mucho que hacer en el tema de la atención temprana, que es fundamental, porque nosotros vemos a los niños que tienen atención específica, que es que yo digo que brotan, porque es que en medio año son otros niños, se les desarrolla el lenguaje en muchos de los casos. Bueno, entonces la atención temprana es fundamental y hay miles de estudios con evidencia científica del papel de la atención temprana. Queda mucho que hacer en formación de los profesionales, y yo sinceramente creo que tendríamos que ser valientes y reivindicar y que las administraciones hiciesen un plan específico de autismo, porque eso es lo que está ocurriendo en los países más desarrollados. En Estados Unidos hay planes súper desarrollados, hay muchos países como Inglaterra, como Nueva Zelanda, que tienen planes específicos, que no quiere decir que vamos a encerrar a los niños, por Dios, sino que hay que tener muy claro que el autismo es un problema de la sanidad público muy importante, y que ese problema hay que abordarle, y que la forma de abordarla es con el conocimiento que hay, y por lo tanto tendría que haber un plan que recogiese no solo las necesidades, sino también pues eso, todos los recursos, y cómo se puede hacer que las personas diferentes sean diferentes, pero sean ciudadanos de pleno derecho, y además nos ahorraríamos muchísimo dinero en los años futuros. Qué bien, qué bien. Una ultimísima cosa muy breve, Simona. Aprovechando tu experiencia de 30 años, ¿puedes darle algún consejo a las asociaciones que están surgiendo, a las nuevas asociaciones? Yo creo que se relacionen con gente y que aprendan y que vean lo que les gusta y lo que no les gusta, porque yo aprendí de las asociaciones que eran un poco más antiguas que yo, porque cuando nosotros nacimos en el 84 ya había asociaciones que estaban funcionando. Entonces yo creo que lo más importante es el desarrollo profesional, tanto de los padres como de los profesionales, como de los propios gestores, y el intercambio de conocimiento. Me parece que es lo fundamental, y que tengan mucha energía y mucha fe en sí mismos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Simona. Gracias a vosotros. Y feliz cumpleaños otra vez. Gracias. Hasta luego. Marina, retomando la conversación, ¿podrías contarnos cuáles son las principales barreras que has observado en el mundo asociativo? ¿Qué aspectos del propio movimiento complican su avance y dificultan la buena marcha de las asociaciones?
Bueno, la experiencia que tengo es que es difícil implicar a las familias en una participación activa en las asociaciones, que se vuelquen realmente. Yo creo que el movimiento asociativo de familias tiene sentido siempre que las familias se impliquen. Esto supone que muchas veces la asociación tenga que ser llevada por muy poquitas familias y esto supone un desgaste importante para estas familias. Y de hecho lo que vemos es que muchas veces algunas asociaciones incluso tienden a ser muy presidencialistas, es decir, se compara casi o se identifica casi la entidad con la figura importante de una persona, que es verdad que le dedica mucho tiempo y un esfuerzo importante, pero creo que debe ser un esfuerzo compartido por todas las familias que al final tienen un objetivo común. Uh-huh. Yo un conflicto, una barrera que a lo mejor he observado también es en las asociaciones muy grandes, el conflicto de intereses que puede haber entre las familias que tienen hijos más pequeñitos y las familias que tienen hijos más mayores, adultos. Sí, es lo que decimos. Al final hay que intentar conjugar los intereses y sí que puede darse. Hay entidades en las que las familias tienen hijos ya adultos, otras familias tienen hijos chiquititos y hay que aunar un poco un criterio y unos intereses comunes para intentar superar esto y que la balanza no se vuelque hacia un lado o hacia el otro. Suelen poder superarse estos retos fácilmente. A veces hay que reinventarse y buscar otras alternativas, pero bueno, hay entidades, por ejemplo, que tienen centro de día, residencia, colegio, como es la Asociación CEPRI en Madrid, y que además es una asociación mixta. Y bueno, es importante que también existan este tipo de asociaciones que cubran todo el ciclo vital de la persona, porque al final la familia necesita también un referente en su vida, claro, y un apoyo importante. Uh-huh. ¿Y qué amenazas puede tener el movimiento asociativo? ¿Qué factores externos le amenazan? Bueno, ahora mismo yo creo que uno de los más importantes es la financiación, sobre todo por el tema de las subvenciones de las administraciones que se han visto fuertemente recortadas. El tema de la obra social de las cajas ha afectado mucho también a la financiación de las entidades. Nosotros propugnamos un poco por buscar la vía de la autofinanciación. Aquí también hay que ser muy imaginativos para ir obteniendo recursos, quizás por la vía de la responsabilidad social corporativa, y un poco reinventarnos para ir captando recursos de otras partes de la sociedad que no sea la administración. Además, yo creo que eso nos va a hacer mucho más libres a la hora de poder reivindicar derechos y no encontrarnos, como decíamos antes, tan encadenados a la administración o al partido político que en ese momento esté dirigiendo un poco las vidas de los ciudadanos y en definitiva las nuestras. Y quizá otro elemento sea la falta de comprensión de la administración, ¿no?, hacia la realidad de las personas con autismo y sus familias. Sí, muchas veces lo que nos encontramos es que quieres acceder a algún tipo de recursos y las necesidades que tú necesitas para que tu hijo o la persona con autismo pueda acceder son una serie de ajustes en esos servicios que no son comprendidas ni entendidas. La mayoría de las veces las personas con autismo no necesitan unos ajustes materiales o una adaptación del entorno, entre comillas, porque a lo mejor sí que hay que identificarlo. Hacerlo accesible cognitivamente, sí, ¿no? Cognitivamente, a través de pictogramas que indiquen o que estructuren el entorno. Eso es difícil comprenderlo, pero casi lo que necesitan más son apoyos personales, y el entender por parte de la administración o por parte de una empresa privada que para poder acceder a un recurso va a necesitar como si dijéramos un asistente personal, es muy difícil. La administración se agarra a que son ajustes poco razonables o que son desmesurados y al final no se accede. Y te puedo poner un ejemplo muy claro. La administración es capaz a lo mejor de gastarse una millonada en adaptar un edificio porque es exigible que esté adaptado para una persona con movilidad reducida, y sin embargo no comprende que en un servicio de natación tenga que haber un monitor especializado para atender a las personas que lo requieran porque tengan un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual,
para que sea el apoyo material que en este caso es el apoyo personal que necesita. Claro, sí. Y Marina, en tu opinión, ¿cuáles son los retos de las asociaciones de familias de personas con autismo a medio o corto plazo? Creo que uno de los retos importantes es todavía hacer más visible al colectivo de personas con autismo. Durante muchos años hemos sido muy invisibles, ahora empezamos a ser un poquito más visibles, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. El hacernos visibles sobre todo para que la gente entienda qué es el trastorno del espectro autista, cuáles son las necesidades que tienen estas personas y que estos ajustes que se requieren para que las personas con autismo puedan vivir una vida normalizada no se vean ni desmesurados ni poco razonables, porque no lo son realmente. Claro. Y bueno, el tiempo va pasando mientras conversamos y casi sin darnos cuenta llegamos al final del programa. Y entonces, como siempre, te dejamos el último minuto pues para que comentes o cierres el programa con aquello que quieras. Bueno, lo quiero cerrar agradeciendo el apoyo y la implicación de todas las personas que dedican parte de su tiempo a lo que es el movimiento asociativo. Al movimiento asociativo de familias, como decía Simona, han sido las familias las que han impulsado ese movimiento desde hace ya más de 30 años, que han cambiado y han hecho posible que ahora podamos hablar de una calidad de vida para las personas con autismo, para las personas con discapacidad en general también. Y quiero agradecer que se impliquen, porque creo que es fundamental que haya gente con motivación y porque al final es el motor, ¿no? Sí, en definitiva es para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Y me vais a permitir que además haga una mención especial a una persona de mi junta directiva que está un poquito enferma. Y porque al final somos familias y pasamos también, aparte de lo que ya tenemos, que es mucho, pasamos por lo mismo que cualquier otra familia. Claro. Y ahora mismo está Menchu Gallego, está superando un cáncer, es madre de 2 niños, uno de ellos con autismo, de Álvaro, y quería mandarle un abrazo. Pues nada, mucho ánimo para Etapi, Menchu. Perdona, Pilar, desde Etapi también decía Simona que los profesionales somos la columna vertebral de las asociaciones, pues quizá las familias sean el corazón, y desde Etapi queríamos daros las gracias por todo el esfuerzo que hacéis a diario por las personas con autismo más allá de vuestra familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Marina Prieto Torres preside la asociación ProTGD y Simona Palacios Antón es presidenta de Autismo Burgos. Ellas han puesto voz hoy al imprescindible trabajo que realizan las asociaciones en el ámbito del autismo. De ello nos hemos ocupado con la colaboración, una vez más, de Rubén Palomo Seldas, psicólogo miembro de AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, y de Pilar Pozo Cabanillas, psicóloga y profesora tutora de la UNED.